Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos muy emocionados porque estamos presentándote una nueva serie, la cual hemos titulado Las señales de Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, nosotros notamos allí que Juan nos habla de estas señales y cada una de ellas trae un mensaje muy poderoso para nuestra vida espiritual. Así que te invito a que no te pierdas ninguno de estos episodios porque yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Así que vamos a ver este próximo episodio y sé bendecido por la palabra de Dios. Juan capítulo 6, verso 5 dice: Cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, escuche lo que le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el verso 6 dice lo siguiente: pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Aleluya. Hoy quiero compartirte el tema: Jesús sabe lo que hay que hacer. Hoy quiero hablarte de esto. Jesús sabe lo que hay que hacer. Así que dígale ahí a su vecino, no te preocupes. Jesús sabe lo que hay que hacer. Le pregunto, iglesia, ¿qué es lo que Jesús sabe? Amén. Si hay alguien, hermanos, si hay alguien que sabe lo que hay que hacer en cada momento de nuestras vidas, en cada episodio de mi vida, si hay alguien que sabe lo que hay que hacer, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que yo debo de hacer y lo que yo estoy pasando. Cuán maravillosa verdad es esta. Saber que mi Dios sabe lo que yo tengo que hacer en cada momento de mi vida. Porque en ocasiones, en momentos de mi vida, siento que me estoy ahogando porque no estoy buscando al que sabe lo que hay que hacer. ¿Cómo soluciono las situaciones que enfrento diariamente? Cuando voy a aquel que sabe lo que hay que hacer. Y si soy repetitivo con esto, es porque yo quiero poner en tu corazón que podamos entender que en cualquier área de nuestras vidas, financiero, matrimonio, de adultos, de jóvenes, hay alguien que sabe lo que hay que hacer y entonces yo tengo que buscar al Señor Jesús. Continuamos leyendo el verso 7. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y vamos a brincar al verso 14. Dice lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora mire, una vez más, Juan nos presenta una señal de Jesús. Y de esta señal que Juan hoy nos habla es la señal de la multiplicación del pan y la multiplicación de los peces. Así que hoy vamos a estudiar esta señal. Cuando leemos el verso 5, nosotros encontramos allí a un Felipe siendo cuestionado. Cuando leemos el verso 5 del capítulo 6 de Juan, yo puedo leer a un Felipe siendo cuestionado por Jesús.
¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace? ¿Cómo le haremos? ¿Para qué? Para alimentar a tantos. Entonces llega Jesús con su discípulo llamado Felipe y le dice, hey Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a toda esta multitud? Pero cuando leemos el verso 6, yo encuentro allí que Jesús le hace esta pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Para probarle, porque Jesús sabía qué hacer. Así que hoy quiero hablarte en nuestro primer principio, la prueba de Dios. Anótalo ahí, como punto número 1, la prueba de Dios. Jesús le estaba preguntando esto a Felipe porque le estaba probando. Escúchame, iglesia, por favor. Habrá momentos en tu vida que Jesús vendrá delante de ti y por situaciones que vives, es una pregunta que Jesús te está haciendo, pero lo está haciendo para probarte. Para eso lo está haciendo. El verso 6 encontramos esta prueba. Dice en el verso 6, pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Entonces miro a Felipe siendo probado por Jesús, pero lo maravilloso de esto, hermanos, lo que realmente es increíble acá y que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, que nos lleva de fe y de esperanza, es de que Jesús sabe lo que hay que hacer. Es decir, cuando Dios esté probando tu fe, mantente confiando en Él, porque el que te está probando, el que está probando tu fe, sabe lo que hay que hacer. Así que si un día Dios te está probando, tú confía en el Señor, porque el que te está probando sabe lo que hay que hacer. No tengas temor, no tengas temor, porque Él sabe lo que hay que hacer. Jeremías capítulo 29, en el verso 11 dice, porque yo sé. El Señor dice, porque yo sé. Y escucha, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En la versión en inglés dice que Él tiene pensamientos, o mejor dicho, planes de esperanza para un mejor futuro. Y me agrada esa versión porque cuando lo leemos podemos entender que Él tiene planes de mí, de una esperanza viva, pero también de un futuro vivo en el Señor. Porque el Señor sabe lo que hay que hacer. Así, iglesia, que cuando Dios te esté probando, espera en Él, porque Él sí sabe lo que va a pasar. Él sí sabe lo que hay que hacer. En una ocasión, recuerdo, que fuimos a un campamento y nos pusieron a líderes, y se supone que los líderes sabían lo que hay que hacer. Entonces recuerdo que fuimos al campamento y nos pusieron ciertas actividades, y en esas actividades se suponía que el líder tenía que enseñarnos cómo hacerlo. Pero ¿sabe algo? El líder no había estudiado la guía, no había estudiado el libreto, no sabía nada. ¿Sabe qué desesperante es estar con alguien que se supone que sabe lo que hay que hacer y no sabe nada? Te tengo buenas noticias. Tu Señor, tu Salvador, nuestro Jesús, Él sí sabe lo que hay que hacer. Él sí lo sabe. Tal vez yo no lo sabré. Tal vez habrá cosas que yo no sabré guiar a mis hijos. Tal vez habrá cosas que Rebeca me va a preguntar, papá, ¿por qué sucede esto? Papi, ¿por qué pasa esto?
Tal vez mi esposa vendrá a mí y me dice, amor, ¿por qué está sucediendo esto? Tal vez mi pequeño vendrá a mí y dice, papi, no entiendo por qué está pasando esto. Y tal vez yo no sabré, hermanos. Tal vez yo no lo sabré. Pero ¿sabes algo? Sí sé quién lo sabe. Y entonces yo voy a la fuente de sabiduría. Porque Él sabe lo que hay que hacer. Así que yo te invito a que tú busques del Señor más y más, porque Él es el único que sabe lo que hay que hacer. Dicho esto, quiero hablarte entonces de qué es una prueba. Quiero hablarte un poco acerca de la prueba. Y escúchame por favor, porque esto me bendijo mucho y espero que usted lo bendiga también. Una prueba no es algo para avergonzarte. Quiero que podamos comprender esto. Una prueba no es algo para avergonzarte. Cuando Dios está probando tu vida, no es porque te quiere avergonzar. Una prueba, iglesia, es para desarrollarte. Escúchame, la prueba no es un sinónimo de castigo, ni tampoco es un sinónimo de vergüenza. Cuando Dios está probando tu vida, no es para castigarte, no es tampoco para avergonzarte, y mucho menos para poner cargas sobre ti. Si yo estoy pasando por una prueba, no quiere decir que Dios me está avergonzando, no quiere decir que Dios me está poniendo una carga pesada, ni tampoco me está castigando. Porque una prueba no significa eso. Una prueba es para desarrollarnos. Una prueba es para crecer. ¿Sabe por qué tanto cristiano, y me da tristeza en mi corazón decir esto, tanto cristiano fracasa en las pruebas de Dios? ¿Sabe por qué el cristiano fracasa cuando Dios lo prueba? Porque el cristiano mira una prueba, escúcheme, como un castigo, como una vergüenza, como un peso de Dios. Cuando dice en la escritura en Mateo, Jesús dice estas palabras, escúcheme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz y sígame. Cuando Jesús está diciendo, Jesús no está poniendo un peso sobre la persona que lo sigue. Jesús está probando, escuche, su fidelidad hacia Él. ¿Por qué los cristianos fracasan en las pruebas? Porque han mirado una prueba de Dios como un castigo, como un peso, como una vergüenza. Cuando una prueba de Dios, hermanos, nos impulsa para crecer. La prueba de Dios es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo espiritual. Y cuando yo entendía esto, dije, Señor, cuán equivocado estaba cuando tú pruebas mi vida. Porque una prueba es una oportunidad para que yo pueda crecer, para que yo me pueda desarrollar espiritualmente. ¿Cuántos de acá están siendo probados por Dios? Esa es una oportunidad. No la veas como una carga, no la veas como un castigo, no lo veas como una vergüenza. Porque si lo ves así, quiero decirte algo, vas a fracasar en esa prueba. Una prueba es para que tú crezcas. Para eso Dios usa las pruebas. Ahora mira lo que Santiago dice en el capítulo 1 de Santiago. Ya entendí que una prueba no es un castigo, una prueba no es una vergüenza, sino que me ayuda a crecer. Ahora tengo que entender cómo yo actúo, o mejor dicho, cuál es mi actitud cuando estoy presentando una prueba. ¿Cuál es la actitud que yo tengo que tomar cuando Dios me esté procesando por una prueba? Santiago capítulo 1, en el verso 2 y el verso 4 dice lo siguiente. Voy a leer una versión nueva. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, escuche, cualquier tipo de pruebas,
considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Es decir, que la actitud que yo tengo que presentar en una prueba, dice Santiago, que es de ¿qué? De gozo. Santiago, en otras palabras, me está diciendo, cuando estés pasando por alguna prueba, que tu actitud no sea de tristeza, que tu actitud no sea de enojo, que tu actitud no sea de amargura, sino todo lo contrario, que tu actitud en medio de la prueba sea de alegría, sea de gozo y sea de contentamiento. ¿Sabes por qué? Porque una prueba es para crecer y para madurar y para desarrollarnos. Una prueba es una oportunidad que Dios pone delante de sus hijos para que ellos puedan crecer, madurar y desarrollarse. Por eso Santiago, cuando escribe este capítulo, él dice, cuando estés pasando por diversas pruebas, que tu actitud sea de gozo. Recuerdo cuando jugaba fútbol, ya no lo hago tan bien como antes, me alcanzó las consecuencias de las comidas, así que ya no lo hago como antes, pero nos defendemos un poco, por lo menos me puedo burlar todavía al pastor. Pero recuerdo que cuando jugaba fútbol, nosotros iban los visores. Los visores son aquellos, los coach, yo creo que les llaman acá, que iban a mirar a jugadores para seleccionarlos y llevarlos a un mejor equipo. Entonces yo recuerdo que nosotros jugábamos así con todos mis amigos, jugábamos ahí en el campo a todo dar y pateábamos y jugábamos. Y cuando nos enterábamos que llegaban visores, nosotros nos emocionábamos mucho. Pero ¿sabe cuándo más nos emocionábamos aún más? Cuando el visor te seleccionaba para probarte en un equipo. Allí nosotros, en lugar de estar como que me van a llevar una prueba, estar enojado, estoy triste, estoy molesto. No, ahí nosotros nos emocionábamos más. ¿Por qué? Porque me iban a probar dándome una oportunidad para ver si yo entraba al equipo. Cuando Santiago dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, dice, gózate, porque es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas crecer y desarrollarte. Esa es la actitud que debemos demostrar en medio de las pruebas. Y continuamos leyendo el verso 3 de Santiago, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su paciencia haya sido desarrollada completamente, será perfectos y completos y no les faltará nada. Escuche esto, cuando Dios prueba a un hombre, es para que madure, es para que se desarrolle con el propósito que sea completo en todo y no le falte nada. Ese es el propósito de una prueba. Así que cuando Dios te esté probando, gózate, porque es una oportunidad que te va a ayudar a crecer. Gózate, gózate. Aleluya, Jesús. Ahora mire esto, que a veces nos confundimos acá. Ponga oído, por favor. Joven, pon oído a esto. No sabes cuánto estoy orando por ustedes, joven. Estoy orando mucho por ustedes. Porque en estos últimos tiempos son la generación más atacada. Y necesitamos levantar jóvenes con una convicción segura en Jesús. Chicos, que su corazón esté firme en la fe del Señor. Porque el diablo los quiere destruir, créanme. Los quiere destruir, los quiere zarandear, los quiere acabar. Así que pongan oído a los que les voy a decir, por favor, chicos. ¿Cómo yo puedo diferenciar
qué es una prueba, qué es una tentación o qué es una consecuencia? ¿Cómo yo sé cuando Dios me está probando? ¿Cómo yo sé cuando cuando yo estoy pasando por una tentación? ¿O cómo yo sé cuando yo estoy viviendo una consecuencia? ¿Cómo puedo diferenciar estas tres cosas? Una prueba, una tentación y una consecuencia. Mire esto, por favor. Una prueba siempre, como lo hemos aprendido, siempre te llevará a crecer. Cuando Dios te prueba, cuando tú estás pasando por una prueba, es porque tú estás creciendo. Es decir, Dios te está invitando a crecer. Esa es una prueba. Si yo estoy pasando por un momento de prueba, es porque Dios me está diciendo, veo algo en ti potencial y quiero que lo desarrolles, quiero que lo crezcas, quiero que madures. Entonces, una prueba siempre me va a impulsar a crecer. Pero una tentación, escuche, una tentación siempre me llevará a destruirme. ¿Qué es una prueba? Algo que me ayuda a crecer. ¿Qué es una tentación? Algo que me da para abajo, algo que me destruye. Una tentación, hermanos, es un reto que el diablo te envía, joven, o el diablo nos envía a nosotros. ¿Para qué? Para ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es una tentación. Así que cuando tú estés siendo tentado, tú puedes identificarlo. Esto que estoy pasando me ayuda a crecer o me va a destruir. Esta invitación que me están haciendo, que está envuelta en una tentación, ¿me ayuda a crecer si lo hago o me ayuda a que me destruya si lo hago? Entonces, una tentación me va a llevar a la destrucción. Una tentación es un reto de Satanás para que tú no hagas la voluntad de Dios, tú vayas en contra de la voluntad de Dios. Vino la serpiente antigua, que es Satanás, y le dijo a Eva, con que Dios los ha dicho que pueden comer de todo el árbol excepto de ese. ¿Y qué le dice sus palabras? Le dice, es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos, conociendo el bien, conociendo el mal, y serán como Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el diablo? Estaba invitándolos o estaba retándolos ¿a qué? A ir en contra de la voluntad de Dios. Dios, ¿qué les dijo? No coman. ¿Y qué estaba haciendo el diablo? Sírvanse. Una tentación me va a llevar a la destrucción. Y número 3, una consecuencia. ¿Qué es una consecuencia? Sencillo. El resultado de desobedecer la palabra de Dios. Esa es la consecuencia. Entonces, mire esto. Cuando estoy pasando por una prueba, ¿cómo la voy a identificar? Si ella me va a ayudar a crecer. El Señor me dice, vamos a orar. Vienen sus discípulos con Él, en el Getsemaní, ¿lo recuerda? Y les dice, vamos a orar. Y Jesús se va a orar. Jesús regresa y los halla ¿cómo? Dormidos. ¿Qué cree que sería eso? ¿Una tentación o una prueba? Una prueba. ¿Por qué? Porque Jesús termina diciendo, la carne ¿qué? Perdón, el espíritu ¿qué? ¿Está qué? Está dispuesto, pero la carne es floja. La carne es débil. Es decir, Jesús les estaba diciendo, viene un momento que voy a pasar. Necesito que oren para crecer. Cuando pase el momento, ustedes estén listos. Jesús los estaba probando. Pero ahora viene Satanás. ¿Y qué le dice a Jesús? Jesús está orando en el desierto. ¿Qué le dice? Si conviertes, ¿qué? Estas piedras, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás lo estaría probando. ¿Qué es lo que Jesús quería? Quería destruir el ministerio ¿qué es lo que el diablo quería? Destruir el ministerio de Jesús. Ahora escúchame, por favor.
La Biblia dice que Dios no tienta y no puede ser tentado. Le pregunto, ¿en esa condición Jesús estaba como Dios o estaba como hombre? ¿Quién siente hambre? ¿Dios o un hombre? Tenga cuidado con eso, por favor. ¿Ok? Satanás estaba tentando la humanidad de Jesús, no su divinidad. Estaba tentando la humanidad de Jesús. Por eso le dice, convierte las piedras en pan si tanto hambre tienes. Entonces, ¿por qué hacía esto Jesús? Porque quería destruirlo. Ahora, ¿qué es una consecuencia? ¿Recuerda a David? ¿Recuerda a David cuando hizo aquel error con Betsabé? Dice que él estaba orando para que ese bebé ¿qué? No muriera. ¿Y qué pasó? El muchacho, el bebé, murió. ¿Qué estaba viviendo ahí David? ¿Una prueba? ¿Una tentación? ¿O una consecuencia? Una consecuencia. Entonces, hermanos, jóvenes, tenemos que aprender qué es una prueba de Dios, qué es una tentación del diablo y qué es una consecuencia por mi desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, vemos a Jesús una vez más probando a Felipe. Número 1, la prueba de Dios. Vamos a avanzar. Número 2, verso 8 y verso 9 dice, uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Escriba esto. Número 2, una dádiva con la actitud correcta. Y esta me agrada, la verdad. Esta me agrada mucho. Cuando lo estaba escribiendo estaba realmente gozoso. Porque esta es la meta, hermanos. Esta debe ser la meta de todo cristiano. Una dádiva con la actitud correcta. Ahora vamos a pasar de Felipe, ¿a quién? A Andrés. ¿A quién primero se probó? A Felipe. Ahora, ¿quién está entrando en escena? A Andrés. Entonces vamos a pasar de Felipe y vamos a hablar de Andrés. Escuche esto. Andrés presentó una solución, pero al instante presentó un problema. Andrés dice, aquí hay 5 panes y 2 pececillos. Esa es la solución. ¿La solución a qué? A cómo vamos a hacer para alimentar a tantos. Entonces, él presenta una solución. Aquí están 5 panes y 2 pececillos. Pero al instante presenta un problema. Él dice, pero no es suficiente. No es suficiente para tantos. Es decir, Andrés presenta una pequeña solución, pero con una gran duda. Una pequeña solución, pero con una gran duda. ¿Le ha pasado eso? Que aquello poquito que Dios nos ha dado nos lleva a una gran duda para ver si lo vamos a lograr. El Señor te dice, ten esto, es suficiente. Y usted ve la multitud y dice, no es suficiente. Entonces Andrés presenta una pequeña solución, pero también me presenta una gran duda. Pero aquí en este verso, no solamente miro a Andrés, sino también que veo a un muchacho, escuche, el cual era dueño de los panes y de los peces. ¿A quién le pertenecía esto? ¿A Andrés o al muchacho? El muchacho, dice Andrés, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces, no solamente veo a Andrés en la escritura, o en este pasaje, perdón, sino que también miro a un muchacho, el cual es dueño de estos panes y pececillos. Pero a diferencia de Andrés, hermanos, este muchacho presenta una pequeña solución, es decir, aquí están mis 5 panes, mis 2 peces, una pequeña solución, pero con una gran, ¿qué?
con una gran fe. Porque Él dice, aquí están mis 5 panes, mis 2 peces, pero son suficientes para que se llene toda una multitud. Dígame si eso no es fe. Yo realmente no me pararía a ir con Jesús cuando está diciendo, ¿cómo alimentaremos una multitud si solamente tengo 5 panes y 2 peces? Para poder yo atreverme a ir a Jesús y decirle, aquí está lo poco que tengo, necesitaría tener realmente una gran fe. Entonces veo un muchacho con una pequeña solución, pero con una gran fe. Y escuche esto porque esto está precioso. El milagro de la multiplicación no comenzó con la dádiva. Mire esto. El milagro de la multiplicación no comenzó con la dádiva. El milagro de la multiplicación comenzó en el corazón de este muchacho cuando decidió dar la dádiva. Allí comienza el milagro. Es decir, el milagro se desata, o mejor dicho, el milagro que desata la dádiva no se encuentra en la cantidad de la dádiva. ¿Cuánto era la cantidad de lo que Él dio? 5 panes y 2 peces. Irving, ¿la hacemos con eso? No, ¿verdad? Porque no se trata de la cantidad que desató el milagro, iglesia. No se trata de la cantidad de la dádiva, lo que desata el milagro. Escuche, lo que realmente desata el milagro está en el corazón del dador. Eso es lo que hace que haya un milagro sorprendente. Yo puedo dar mucho o yo puedo dar poco, pero la cantidad de mi dádiva no es lo que mueve a Dios. ¿Sabes qué es lo que mueve a Dios? El corazón, la actitud de mi corazón cuando yo le presento mi dádiva. Eso es lo que hace que Dios se mueva milagrosamente. Este chico pudo haber dicho, bueno, estamos en medio de la nada, estamos en el desierto, pero por lo menos yo traigo lunch. Traigo 5 panes y 2 pececillos. A ver cómo le hace la multitud. Ahí yo me los voy comiendo poquito mientras llegamos al próximo gas station, la próxima estación o al próximo pueblo. Ahí yo voy poquito. A ver cómo le hacen ellos. Pero a mí mi mami me echó lunch. Él pudo haber dicho esto. Pero ¿qué hizo? Trajo su dádiva, escuche, al que sabe lo que hay que hacer con él. Aleluya, Jesús. Le dijo, Señor, aquí están mis 2 panes, aquí están mis 2 pececillos. Sé que es poco, pero no se trata de la cantidad de la dádiva. Se trata de la actitud de mi corazón. Entonces Jesús tomó esos panes, tomó esos peces, los bendijo y comenzó el milagro de multiplicación. No se trata de la cantidad de la dádiva, se trata del corazón del dador. Allí está el milagro de Jesús. Si mi corazón está alegre cuando yo dé, entonces Dios bendecirá esa dádiva. Amén. Escúcheme. Cuando usted presenta su dádiva con un corazón correcto, Dios desata un mover de milagros a través de su dádiva. ¿Le ha pasado eso? ¿Lo ha experimentado? Cuando uno con un corazón realmente alegre da algo a alguien, Dios comienza a hacer un milagro a través de esa dádiva en esa persona. Y tal vez no fue mucho, tal vez solamente fue un abrazo,
O tal vez fueron 2 minutos que te detuviste con Él a escucharlo. Y entonces Dios comienza a desatar un milagro en esa persona. ¿Pero por qué? Porque en tu corazón había alegría al dar lo que tenías. Vamos concluyendo ya. Te hago una pregunta. ¿Quieres un mover de milagros en tu vida? La clave está aquí. La clave está en tu corazón cuando presentas tu dádiva a Jesús. Escúchame. Cuando hablo de dádivas, no solamente me estoy refiriendo al sentido monetario. Cuando hablo de dádivas, te estoy hablando de tus dones, te estoy hablando de tus talentos, te estoy hablando de tus habilidades. ¿Cómo estás presentando esas dádivas que son tus dones, talentos y habilidades? ¿Cómo las estás presentando delante de Jesús? Cuando hablamos de dádivas, me estoy refiriendo a esto. ¿Cómo estoy presentando yo lo que Dios ha depositado en mí para Él? ¿Cómo? Siempre me gusta darle a los músicos, ¿verdad? Perdón. Pues tengo que ir a tocar. Nadie quiere hacerlo. ¿Cómo estoy presentando mi dádiva? Me tengo que levantar. Willy quiere que estemos ahí a la noche ahí. No deja dormir. No van a echar la policía. Estamos practicando ahí. Quiere que llegue el domingo temprano. Es 4 de julio. Mañana en trabajo. Quiere que me levante hoy temprano. ¿Cómo estoy presentando mi dádiva? ¿La estoy presentando como Andrés o la estoy presentando como este chico? Quiero que haya, cuando yo tome esta batería, a través de mi dádiva, se desate un mover de milagros para la iglesia. Quiero que eso suceda. Entonces, ¿cómo estoy presentando mi dádiva cuando vengo a practicar, cuando vengo a tocar o cuando vengo a servir en la área que yo estoy sirviendo? Quiero que haya un mover de milagros. ¿Cómo estoy presentando mi dádiva? ¿Como Andrés o como el muchacho? ¿Con una gran duda o con una gran fe? ¿Cómo? Ahora te voy a decir algo porque esto me ha pasado a mí y duele. Duele. Y creo yo que a muchos de ustedes les ha pasado. Cuando presentes tu dádiva, es decir, tus dones, tus talentos, tus habilidades, cualquier dádiva. Cuando presentes tu dádiva, te vas a encontrar, escúchame, con Felipes y con Andréses, que van a creer que lo que tú estás presentando no es suficiente. Y vaya que lo he vivido. Pero ¿sabes qué? Pero Jesús sabe que lo que tú estás presentando, es decir, tu dádiva, es suficiente para una multitud. Aleluya, Señor. Cuando yo he presentado mis dádivas, me he topado con Felipes y me he topado con Andréses. No tiene nada que ver los nombres, ¿ok? No se sienta ofendido si se llama así. Estamos usando porque la Escritura dice. Me he topado con Felipes y me he topado con Andréses que me dicen: Mario, tus 5 panes y tus 2 pececillos no son suficientes para una multitud. ¿Sabes qué hago? Voy a Jesús, voy a aquel que sabe lo que hay que hacer con mi dádiva, porque Él siempre ha visto que mi dádiva es suficiente para una multitud. Y escúcheme, y no solamente eso, sino que es suficiente y hasta sobra. Dice que levantaron 12 cestas de todo lo que había sobrado. La pregunta aquí es: ¿cómo estoy presentando mi dádiva delante de Jesús?
El verso 14 concluye diciendo: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Escucha, iglesia, Jesús sabe lo que hay que hacer.